escritor a los Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Sí? Hebreos 1 del 1 al 2. La palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Amén y amén. Padre celestial, en estos momentos te ruego que tomes de tu Santo Espíritu, Señor, y grabes esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, que en nuestros corazones se grabe tu voluntad, se grabe tu propósito, y que seamos edificados, Señor Jesucristo, por tu santa y gloriosa palabra, y de manera, Señor, que este día sea un día de activación, Señor, sea de un día de activación en lo profético, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tomen sus lugares. Quiero decirte que el lenguaje transmite cultura. Repita conmigo: el lenguaje transmite cultura. ¿De qué manera se transmite la cultura de México? A través de un idioma conocido como español, ¿no? A través de nuestro lenguaje o del lenguaje del ser humano se transmite la cultura, como por ejemplo lo que es la comida, lo que es los usos, lo que son las costumbres. Por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña manejan, o comunican su cultura a través del inglés, los franceses por medio del francés, y así podríamos decir, por ejemplo, los chinos transmiten su cultura por medio del lenguaje conocido como el mandarín. Pero el reino de los cielos, ¿sabes tú que tiene su cultura? La cultura del reino de los cielos se transmite a través de un lenguaje, y ese lenguaje es el don del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2, 16 al 18. Fíjate bien: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿No? Hasta aquí vamos bien. Pero fíjense de qué manera se expresa el lenguaje del Espíritu Santo, o el lenguaje del Espíritu Santo expresa la cultura del reino de los cielos. Dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, que el reino de los cielos tiene una cultura, y el reino de los cielos transmite su cultura a través del lenguaje del Espíritu Santo. Y el lenguaje del Espíritu Santo tiene tres vertientes: profecías, sueños y visiones. El hermano Legaspi ayer habló de los dones del Espíritu, enfocándose en 1 Corintios capítulo 12. Te voy a comunicar una mnemotecnia, una forma de clasificar esos dones de manera fácil. Repita conmigo: Dios ve, Dios ve. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Sí, Dios ve. Dios tiene conocimiento de todo y permite en ocasiones al creyente, al Hijo de Dios, conocer un poco del vasto conocimiento que Él tiene, ¿verdad? Ahora, repita conmigo: Dios habla. Dios habla porque tiene boca. Y dentro de el Dios habla están los dones de inspiración, que son diversos géneros de lengua, interpretación de lengua y profecía. Pero también Dios actúa porque tiene manos, y las manos de Dios son poderosas. Amén. Las manos de Dios son poderosas. Las manos de Dios son poderosas. Dones de sanidades, don de milagros y don de fe. A ver, ¿podemos repetirlo de nueva cuenta? Dios tiene ojos. Y entre esos dones que expresan la vista de Dios están los dones de revelación, que son palabra de ciencia, y discernimiento de espíritus.
¿sí? Palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritu. Ok, Dios habla, dones de inspiración, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, profecía, y Dios actúa porque sus manos son poderosas. Estos son los dones de poder, dones de sanidades, don de milagros y don de fe. Por eso anímate, yo te animo a que te levantes en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque estamos viviendo los postreros días, y estos postreros días se caracterizan porque son tiempos proféticos. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿cómo inicia rápidamente, cómo inicia mi vida acerca de lo profético? En primer lugar, pues nunca me he declarado profeta, o nunca he dicho yo soy un profeta, pero mi padre espiritual sé que es un profeta vidente. Ahorita debe de rondar los 76 años, pero por allá por el 2002, en una convención éramos como 4,500 jóvenes. Y ese día me cuenta el testimonio él después de que Dios le dijo: este día yo te voy a mostrar, este día yo te voy a dar un hijo, le dijo. Él tiene hijos naturales, pero dijo: este día yo te voy a dar un hijo. Aquel quien yo te señale, lo vas a llamar al frente, lo vas a ungir y lo vas a tomar como un hijo natural. Él va a ser como si fuera un hijo tuyo, un hijo propio. Y de 4,500 jóvenes que estábamos allí, él me llamó, me dijo: tú ven acá, me dijo, me llamó. Yo nunca vi que se echara aceite en las manos. Le brotó aceite en la mano, porque sí le vi las manos. Le brotó aceite en las manos y me ungió, y de ahí en adelante hemos estado caminando juntamente. Le he estado aprendiendo bastante. Él es un profeta en el sentido de la visión, en el sentido de lo sobrenatural, muy tremendo. Un día iba a comprar una Coca-Cola y pensé, el único milagro, yo estaba en Culiacán, el único milagro que aparece en los 4 evangelios es la multiplicación de los panes y los peces. Iba con la botellita de Coca-Cola a la tienda, ¿no? Y de pronto me suena el teléfono. Y me suena el teléfono y era él. Hijo, me dice: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? No, pues muy bien, gracias a Dios. Tú estás en Culiacán, ¿verdad? Sí. Yo estoy en Tijuana. Solamente te llamo para hacerte una pregunta. A ver, dígamela. ¿Cuál es el único milagro que aparece en los 4 evangelios? Y soltó la risa, porque era precisamente lo que yo estaba pensando. Y a veces que me llama, me dice: te voy a decir dónde estás. En cierto día yo iba a ir a un lugar, fui enviado a una escuela de profetas a Oaxaca, y yo había sido sanado de diabetes. Hace más de 20 años fui sano de diabetes. Y me dijo: mira, yo me sentía mal, me checaba la presión bien, me checaba la glucosa normal. Dios me había sanado, me sanó. Pero resulta que yo estaba temblando y estaba temblando y estaba temblando. Me sentía un sudor frío y me pasaban muchas cosas raras. Iba manejando en el carro en la ciudad. Me dijo: hijo, estás manejando, ¿verdad? Detente. Mira, me dice, para que te creas lo que yo te voy a decir cómo estás vestido. Yo estoy en Tijuana. Y te voy a decir, traes un pantalón de mezclilla, dice, una camisa, dice, polo, dice, de franjas rojas y blancas, y traes una gorra de color azul, ¿sí o no? Sí. Bueno, te voy a decir una cosa: vas a ir a un estado al cual nunca has ido, es Oaxaca, me dice. Y me dice el Señor que tú no estás enfermo, tú estás pasando eso por lo que vas a ir a hacer a Oaxaca, me dice. Por lo que tú vas a ir a hacer a Oaxaca, vas a ir a una escuela de profetas, y se ha levantado un espíritu de brujería tratando de impedir que tú impartas allá, me dice. Pero dice el Señor que cuando vayas te vas a encontrar a un joven, a un hombre con con camisa color mamey. Yo voy a ir un mes después a ese estado, y cuando yo vaya, yo me lo voy a encontrar, y me lo voy a encontrar con camisa color café. Tómale foto cuando lo ministres, mándamela. Pero no me la mandes ahorita, me la mandas ya que yo regrese de Oaxaca, me dicen. O sea, que la tome, que guarde la foto y la regrese después de un mes, yo también se la mande, ¿no? Así lo hice, estuve como cerca de casi un mes en Oaxaca. Y pues a cuánta gente, hombres color mamey, sus camisas los vi. Mas sin embargo el Espíritu Santo nunca me dijo: este es. Un día antes de regresar a Sinaloa, estuve en una actividad, y llegó un joven con camisa color mamey, y me dijo el Espíritu Santo: levántate,
Cuando tú tomes la palabra, ministralo, le vas a decir esta situación que ocurre con su vida, hay peligro de muerte, pero dile que reciba a Jesús en su corazón, su matrimonio va a ser restaurado, y ese día él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, su matrimonio fue restaurado y nos tomamos la foto. Guardé la fotografía y no la mandé hasta que él regresó de Oaxaca. Y cuando estuvo en Culiacán, en la iglesia que pastoreaba mi suegro, le pidió prestado una computadora y un proyector de cañón y puso las dos fotografías. Hasta ese entonces nos dimos cuenta que el mismo hombre que yo había ministrado con camisa color mamey era el mismo hombre al que él ministró con camisa color café. Me dijo: hijo, me dijo el Señor que te pusiera una prueba para lo profético. Pasaste la prueba, es el mismo hombre. Y es así como hemos estado sirviendo en lo profético. Que, perdónenme, quiero hacerlo de manera práctica. ¿Sí me permiten hacerlo de manera práctica? El hermano ayer dio una disertación muy excelente acerca de los dones del Espíritu Santo. Y bueno, yo me estoy enfocando precisamente a lo profético en este momento. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado con frecuencia en estos tiempos a muchos hermanos decir: Dios me dio esta palabra, Dios me dio este sueño, Dios me dio esta visión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces de allí, cuando tú escuchas: Dios me dio esta visión, me dio esta revelación, surgen algunas preguntas, y entre ellas: ¿es bíblico escuchar a Dios en oración? ¿O la palabra de Dios aprueba que yo escuche la voz de Dios por mí mismo? ¿O podrá hablar Dios en nuestros días? Yo quiero decirte que la mejor respuesta no la tengo yo, la mejor respuesta la tiene la palabra de Dios. Aleluya. Hay pasajes donde se nos invita a escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, Proverbios 8, 33, 34. Proverbios 8, 33, 34 dice: atiende el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. ¿Qué es una bienaventuranza? El hombre que escucha la voz de Dios. Es una bienaventuranza el hombre que tiene su oído y su corazón abierto a la voz de Dios. De hecho, escuchar la voz de Dios es algo que todos nosotros como hijos podemos hacer. Ayer les pregunté con respecto a la autoridad: ¿cuántos somos hijos de Dios? Entonces, si eres hijo de Dios, tienes autoridad. Pero si eres hijo de Dios, también puedes escuchar su voz. Dile al que está a tu lado: también puedes escuchar a tu papá. De hecho, es algo que como hijo de Dios podemos hacer. Y Dios quiere que escuchemos su voz. Y puede ser tan natural como escuchar la voz de un mejor amigo. Podemos escuchar la voz de Dios todos los días, todos los días. ¿Quieres escuchar la voz de Dios, hermano? Dile al que está a tu lado: prepárate, porque este día se va a activar algo en tu vida. Ahora, todo esto es posible. Recuerda que el hombre fue hecho para tener intimidad con Dios, ¿no? El hombre escuchaba la voz de Dios. El hombre podía disfrutar la comunión y la intimidad con Dios, pero esa intimidad, el escuchar la voz de Dios día con día se pierde con el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, el hombre, por causa de la rebeldía, por causa del pecado, queda desconectado de la presencia de Dios, queda desconectado de su intimidad. Sin embargo, Él siempre ha estado dispuesto a tener comunicación con el hombre. Recuerda que Dios tomó a un hombre llamado Abraham, le comunicó sus propósitos, se le reveló a él, caminó con él, habló con él, luego con Moisés, luego con el pueblo de Israel, luego platicó con algunos, se comunicó su voluntad con algunos. Y aunque algunos fueron portavoces de Dios, algunos pudieron oír su voz. Bueno, esa relación era limitada con el ser humano. Sin embargo, un día Dios se hizo hombre, adoptó la humanidad, su humanidad, adoptó nuestra humanidad, se identificó con nosotros con el propósito de restaurar o de restablecer la intimidad con su pueblo. Él reunió a 12 para que caminaran con Él, para que estuvieran con Él, para que hablaran con Él. Y en los evangelios lo vemos entre las multitudes, comiendo, conviviendo con los pecadores, mostrando que era posible tener comunión con Dios. Sin embargo, el gozo de ver de nueva cuenta al hombre conectado con Dios lo llevó a la cruz.
El gozo de ver a la humanidad sana, restaurada, salva y volviendo a tener intimidad con Dios, lo llevó a la cruz. Él sufrió la cruz, pero él sabía que después de la cruz había salvación. Y él sabía que después de la cruz, aleluya, se abriría un nuevo camino, un mejor camino. Pero ahora tenemos acceso al trono de la gracia, al trono de la gracia por medio de su sangre. Ahora yo quiero decirte que la voz que se perdió en el huerto de Edén se recuperó con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso ahora todos nosotros podemos acercarnos con esa confianza ante el trono de la gracia. Ya no hay velo, ya no hay separación, ya no hay distinción. Por eso yo quiero decirte que la voz de Dios está activa en el presente. Dios sigue hablando. La principal manera en la cual Dios nos habla es por medio de su palabra. Pero también Dios nos habla por medio de una voz profética, que en estos postreros días Dios está derramando poderosamente a través de sus hijos, que son capacitados por su Espíritu Santo para ser portavoces de su voluntad. Y proclama su voluntad a través de los dones que ya le dijimos, especialmente los dones de revelación. ¿Cuáles le dije? ¿Cuáles son los dones a través de los que Dios ve? Palabra de y dice. Ok, y por medio de los dones de inspiración, porque Dios tiene boca, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas y profecía. O sea, Dios habla en el presente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, desde el día del Pentecostés, la iglesia ha estado viviendo esos días, esos tiempos postreros, donde el Espíritu Santo está proveyendo al cuerpo de Cristo una unción profética, donde estamos viendo el cumplimiento de muchas promesas. Y aún cuando por causa de excesos, aun cuando por el uso desordenado de los dones ha habido cierto rechazo a la voz profética, quiero decirte que estos dones son de grande importancia para la iglesia, pues a través de esos dones Cristo perfecciona a su pueblo y sirve de señal para un pueblo que necesita conocer las maravillas y el amor de Dios. Pero también a través de los dones del Espíritu, Jesús perfecciona a los creyentes para la obra del ministerio y para la venida, para su propia venida. Ahora yo quiero decirte, es cierto que en la palabra tenemos el mensaje profético más seguro. No hay mayor pureza. No sé si alcance a verlo en estos días, pero en el profetismo hay diversos niveles. Primero el espíritu de la profecía que estuvo en Saúl. Profetizó por cierto ambiente de adoración y de alabanza, pero ya no se sabe que vuelve a profetizar. Luego viene el don de profecía, donde en el cuerpo de Cristo hay alguien a quien Dios usa para dar una palabra que trae exhortación, consolación y edificación. Y se sabe que ese creyente es un profeta, pues entonces tiene que cultivar su relación con Dios, tiene que crecer en la meditación de la palabra, en intimidad con el Señor y en el buen testimonio. Y luego viene el ministerio profético. Si te fijas, es como una rampa, y a medida que va subiendo el nivel de profetismo, cada vez es más palabra de Dios y menos de hombre. Aquí es más de hombre, un poquito de hombre, aquí está siendo menos de hombre en el ministerio profético. Ministerio profético exhorta, consuela y edifica, pero también Dios lo usa con otros dones. Lo usa en sanidades, lo usa en milagros, lo usa en prodigios. Y viene el cuarto ministerio profético. La cuarta etapa, que es el profeta de oficio. Y en este caso tenemos hombres que Dios usa, que Dios usa a nivel de iglesias, a nivel de asociaciones cristianas, a nivel de países, a nivel de gobierno. Y son hombres que no solamente lo usan para consortar, exhortar, edificar con milagros y maravillas, sino que también lo usa en el sentido de autoridad. Pero te voy a decir que al último, el 100% de seguridad y pureza lo tiene la palabra de Dios. Es el estado más puro de mensaje divino que nosotros podemos recibir en esta vida. Dale un aplauso al Señor. Bueno, entonces, ahora yo quiero hablarte por qué razón tendría que Dios nos hablara el día de hoy. Si ya todo lo dijo en la Biblia, ¿no? Yo quiero decirte primero, es que Dios nos habla porque nos ama en gran manera. Nos ama, Él es nuestro Padre celestial, es nuestro Padre amoroso.
a veces puedo escuchar la voz de Él decirme: hijo mío, te amo, te amo. En cierto momento estaba en la ciudad de Tijuana. Te estoy contando testimonios juntamente con el tema, que vayan acorde a lo que estoy hablando. Estaba en Tijuana y eran las 2 de la mañana cuando escucho la voz del Señor que me dice: hijo, dentro de un año me voy a llevar a tu madre. O sea, que el Señor me diga que dentro de un año se va a llevar a mi mamá. En ese momento me despierto, sentí un vacío, un dolor muy fuerte en mi corazón al escuchar la voz de Dios diciéndome: en un año me llevo a tu mamá. Sentí una gran tristeza. Le dije: Señor, siento mucho dolor y lo único que te puedo pedir en este momento, dame un abrazo. Cuando le dije dame un abrazo, el cuarto estaba oscuro. Te voy a decir una cosa, se llenó de luz. Yo creo que estaría más iluminado que este salón. La habitación se llenó de luz y alabé al Señor y le di gracias a Dios porque me prestó a mi mamá. Todavía no se había muerto, no, le faltaba un año, pero le estaba dando gracias a Dios por la vida de mi mamá, porque ella fue el instrumento para que yo estuviera aquí, ¿verdad? El asunto es que yo llego a Culiacán y llego a predicar la palabra. Y cuando termino de predicar la palabra, se acerca una hermana de la iglesia: hermano, quiero decirle algo con todo el temor de Dios. A ver, dígame. Ayer en la madrugada a las 2 de la mañana me despertó un sueño, y ese sueño estuvo bien raro. Me dijo: ¿por qué? Porque lo vi a usted, no estaba en casa, estaba en otra ciudad, en casa de un pastor, me dijo. Estaba hospedado ahí y llega un ser muy alto y le avisó que un ser muy querido de usted va a morir. Que va a morir un ser muy querido de usted, y usted le dijo a ese ser alto: dame un abrazo. Y él le contestó: es lo que yo he estado pidiendo, he estado esperando que tú me pidas, que yo te dé un abrazo. Y le di un abrazo y dice: la habitación se llenó de luz. Hermano, yo no le había platicado a nadie lo que había pasado, pero Dios nos ama en gran manera. Dios nos ama. Entonces nosotros podemos tener comunicación a través de un diálogo. Cuando tú ores, hermano, guarda silencio. Habla, sí, pero mientras guardas silencio, no dejes tu mente en blanco. En tu mente alaba a Dios, en tu mente cita la escritura y espera que Él ponga un pensamiento, espera que Él ponga una idea, espera que Él te comunique una porción de la escritura. Segundo, ¿por qué razón nos habla Dios? Porque necesitamos dirección. Repita conmigo: necesitamos dirección. Ayer el hermano habló de la sabiduría para toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nuestra vida se basa en decisiones, y siempre que tomemos decisiones basadas en la voz de Dios, difícilmente vamos a cometer errores. Tercero, Dios nos habla para protegernos. Repita conmigo: para protegernos. Sabemos que nosotros estamos viviendo en un mundo contaminado por el pecado, por la maldad, y Dios es nuestra guía. Dios es nuestro blindaje. Y cuarto, Dios quiere que le conozcamos. Repita conmigo: Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcas. Cuanto más tiempo pases con Él, vas a discernir más su voz. Mira, cuando llegó la famosa gripa 2019, no le voy a decir el nombre para que no tumben el video, pues estaba con fiebre, con todos los malestares de la famosa gripa 19. Y llega un ángel a la habitación. Y yo lo recuerdo haberlo visto con unas vestiduras así como blancas, pero también azul, muy, muy precioso el color azul. Y era un ángel muy hermoso. Era como ese verde aqua, como ese, el que trae la hermana, y blanco. Y me dijo: hijo, y me empezó a hablar muy bonito él: hijo esto, hijo aquello, hijo lo otro, y mi padre esto. Y me dijo el Señor: prueba los espíritus, prueba los espíritus. Y escucho en el sueño, en la fiebre que tengo: prueba los espíritus. Le dije: ¿confiesas que Jesucristo es el Señor? Y confiesas que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Ese ángel se transformó en un demonio. Te voy a matar, te voy a destruir. Solamente le dije: asústame, panteón. No, lo reprendí en el nombre de Jesucristo y se fue. Dios nos cuida, Dios nos protege, hermano. Por eso es importante saber escuchar, discernir la voz de Dios.
¿Sí? Ahora yo quiero decirte, vamos a lo práctico ya. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? ¿Sabes una cosa? Dios es multiforme en su forma de actuar. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, pero también vemos en los evangelios una multiforme manera, una multiforme operación en el ministerio de Jesús. Recuerda que yo no veo escupiendo a cada rato y haciendo lodo y poniéndole a los ciegos, bueno, cuanto ciego vea, poniéndole lodo en sus ojos, ¿verdad? No, en unos hizo de esa manera, en otros actuó de otra manera. Dios, hermanos, siempre habla de diferentes maneras, en diferentes momentos, como lo vimos en el escritor a los Hebreos. En un tiempo habló de una manera, pero en estos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, ahora vamos a ver cómo Dios nos habla. Lo importante es que no es solo que Dios hable de diversas maneras, sino que tú estés dispuesto a oír su voz, lo cual es característico de un verdadero creyente. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gloria al Señor. Primero, Dios nos habla a través de nuestro espíritu. Dios nos habla a través de nuestro espíritu. Dios ha puesto en nosotros un juez. Ese juez se llama el Espíritu. Y antes de sanar enfermos, antes de profetizar, antes de echar fuera demonios, lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón es hacernos entender que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Te lo pregunto de esta manera: ¿cuántos de ustedes tienen un acta de nacimiento, un certificado de nacimiento que conste que tú eres un hijo de Dios o que Él sea tu padre? No lo tenemos, pero en el Espíritu hay un testimonio de que por su gracia, por su misericordia y por su sacrificio somos salvos. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerda que cuando llegamos al camino del Señor, el Señor quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne y un espíritu nuevo para estar atento a su palabra. Nos da un espíritu sensible a su voz. Bendito sea el Señor. A través de este espíritu que Él nos da, nos revela su perfecta voluntad, su perfecta dirección. Su palabra es lámpara que guía en medio de la oscuridad. Nos trae conciencia acerca de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Yo nunca he visto a un león llorar: perdóname porque me comí este ciervito, perdóname porque me comía un animal. Ellos actúan por instinto, pero nosotros sí tenemos un juez dentro de nuestra vida que nos redarguye, que nos hace sentir tristeza, pero esa tristeza no es para muerte, es para arrepentimiento, es para vida. Es para vida. Y debemos entrenar nuestro oído espiritual. Hoy vamos a orar para que tus oídos espirituales se abran. Dios nos habla por medio de otra fuente, la palabra de Dios. Repita conmigo: la palabra de Dios. Y esta es la principal manera en la que Dios nos habla, hermanos queridos. Dios nos habla. La Biblia es un libro sobrenatural. De principio a fin, la Biblia nos habla de un tema: la salvación prometida en el Antiguo Testamento, cumplida a través de Jesús en los evangelios. Aleluya, la salvación cumplida. Tercera, la salvación proclamada en el poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Aleluya. También nos habla de la salvación como un testimonio de vida en las cartas paulinas y universales. Y por último, la salvación consumada. Aleluya, hermanos, en el libro de Apocalipsis, donde un día ya no habrá más llanto, ni clamor, ni muerte, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Amén. Entonces Dios nos habla a través de la palabra de Dios. La revelación de Dios está completa en ese libro. Tiene el soplo de Dios. Ahora la pregunta que yo te hago: ¿quieres saber cuánto has escuchado a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura de la palabra? Porque a Dios no solo se le escucha, a Dios se le lee. Dile al que está a tu lado: a Dios no solo se le escucha, a Dios se le lee. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a lo siguiente. Dios nos habla por medio del consejo de otras personas. Dios nos habla por medio del consejo de otras personas. Mira, yo conozco a un hombre en la palabra de Dios que estuvo cara a cara con Dios 40 días y 40 noches, y su nombre es Moisés, ¿verdad? Eso es tremendo. Haber visto los lomos de Dios, eso es tremendo.
haber estado allá con él. Pero en cierto momento, camino a la tierra prometida por el desierto, había llegado un nivel de agotamiento por todo el trabajo que tenía atendiendo los asuntos de Israel, que tuvo que necesitar el consejo de una persona, y esta persona fue su suegro, Jetro. Ahora, lo más sabio de nosotros, cuando no tengamos una palabra, cuando todavía no escuchemos una voz de sabiduría que nos diga qué hacer en un momento de dificultad, el consejo que yo te puedo dar es: clama a Dios. Señor, tengo esta necesidad, te ruego que tú me des la respuesta a través del medio que tú proveas, como tú quieras, pero pueda entender que eres tú hablando a mi vida, hermano. Y Él puede mandarte el consejo por medio de otra persona. Te puede dar la palabra de confirmación que tú necesitas. Te puede hablar, darte una porción de la escritura que en ese momento estás necesitando. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha sucedido eso, hermano? A mí sí me ha sucedido muchas veces. Pero lo más sano es primero ir ante Dios. Ahora, quiero decirte también, Dios nos habla a través de las circunstancias. Repita conmigo: circunstancias. O sea, dice la palabra de Dios: mas a los que a Dios aman, todas las cosas, tanto buenas como malas, nos ayudan para bien. Porque quiero decirte, hermano, que experiencias buenas y malas, más conocimiento de las escrituras, nos va a dar sabiduría. O sea, Dios nos habla. ¿Por qué me cortó el novio? Pues Dios te está librando de algo. Dios ve más allá. El hombre ve aquí, en esta dimensión, pero Dios siempre ve más allá. Entonces entendamos que Dios nos va a hablar a través de las cosas que acontezcan en nuestra vida. Ahora vamos a la siguiente: a través de los dones del Espíritu Santo. Repita conmigo: a través de los dones del Espíritu Santo. Yo ya no me voy a detener en esto porque ya lo habló el hermano ayer y ya lo dije hace unos momentos, que Dios nos habla a través de eso, especialmente nos habla a través de los dones de revelación y a través de los dones de inspiración. Amén. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, sí, profecía. O sea, no lo vamos a detener en esto, sería muy extendernos bastante, pero ya el hermano Legaspi lo trató muy bien ayer. Ahora, hermano querido, vamos a ver que Dios nos habla por medio de un fuerte pensamiento. Repita conmigo: fuerte pensamiento. Fuerte pensamiento. Alguien me comentó ayer: hermano, ¿por qué yo tengo esto? Tengo una visión y tengo que decirle algo a alguien y no puedo, no me deja hasta que voy y le digo: es que esto es un fuerte pensamiento. Cuando yo tengo una idea, cuando yo tengo una palabra que tengo que decir y no me deja en paz, y no puedo estar en paz hasta que voy y le digo: ¿sabes qué? El Señor me hace sentir que tengo que darte esta palabra, y la doy y descanso. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Esto es un fuerte pensamiento, es una convicción que viene a nuestra mente de que tenemos que dar una palabra. ¿Sí? Nos da la seguridad interna de que esa palabra es de Dios, que no viene de nuestra mente, sino que viene del corazón de Dios. Segundo, Dios nos habla a través de sueños. Repita conmigo: sueños. Sueños. Dios nos habla. Dios en la Biblia está lleno de ejemplos de cómo Dios habló en sueños. A Jacob vio una escalera que comunicaba el cielo con la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ángeles suben y descienden sobre esta escalera, pero arriba estaba el Señor, y el Señor da una palabra que transforma la vida de Jacob. Y le dijo, y dijo Jacob cuando despierta: cuán terrible, dice, ¿cómo dice? Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Porque él sabía que Dios estaba en ese lugar y no lo sabía. Y recuerda que Jacob era el nieto de Abraham, el padre de la fe y el hijo de la promesa, o sea, el hijo de Isaac. Y no había tenido un encuentro con Dios hasta que en ese sueño se le revela. Dios habla a través de sueños, hermanos queridos, y en cierta manera, pues bueno, lo importante es que esos sueños se tengan, cuando vamos a la palabra y después de orar, estemos seguros de que no fue un sueño pozolero, porque a veces son sueños pozoleros, ¿no? A veces le pegamos duro a la cena y hacen cortocircuito las neuronas por tanta glucosa, tanta comida, y pues tenemos otro sueño. Miren, Dios nos habla a través de visiones. Repita conmigo: visiones. Miren, hermanos, a nuestro hijo
a nuestro cuarto hijo, tenemos un niño de cuarto año, perdón, 4 años. A este niño en noviembre se le detectó trastorno del espectro autista grado 2. ¿Hay psicólogos aquí? ¿Hay psicólogos? Levante la mano. Ah, bueno, muy bien. Trastorno del espectro autista grado 2, porque no hablaba. Y nosotros sí, como padres empezamos a hacer todos los tratamientos necesarios, tanto neuropediátricos como psicología, etcétera, etcétera. Pero tuve un sueño, y en ese sueño vi como un velocímetro que decía autismo grado 2, autismo grado 1, autismo 0. Y vi el velocímetro que descendía de autismo grado 2, autismo grado 1, y de autismo grado 1, autismo grado 0. Pues a mi hijo lo sometieron a un tratamiento de 3 semanas. Hace poco, terminó la semana pasada, y la noticia que me dio mi esposa, porque no estábamos juntos, porque yo estaba cuidando de mis otros hijos y ella estaba en otra ciudad recibiendo el tratamiento con mi hijo, que el doctor, el neuropediatra, dijo que la impresión diagnóstico era ya no autismo 2, sino ahora está en el grado de autismo 1, pero con la ayuda de Dios vamos a ir al autismo grado 0. Y se cumplió ese sueño, ¿sí? Entonces, bueno, Dios habla también por medio de visiones. Hace poco, no me acuerdo a quién le conté, iba camino en un autobús, iba a recorrer 1000 kilómetros en un autobús de Culiacán hasta Mexicali casi. Y todo el autobús iba lleno, nada más el que yo iba por la ventana y el que iba al pasillo estaba vacío, ese asiento. Y cuando iba en cierto trayecto de la carretera, veo la luz, yo creía que era un tráiler, era una luz azul muy fuerte, y se viene hacia el camión, y yo lo que hago es cerrar los ojos, pero entró la luz y no pasó nada. Y ya, siguió el autobús siguiendo su curso. Y en ese momento me habla mi padre espiritual por teléfono. Hijo, me dice, tú vas en un autobús y para que me creas te voy a decir cómo va vestido. Tienes un pantalón de mezclilla, una camisa blanca, una playera blanca con mangas verdes, ¿cierto o no es cierto? Tómate la foto y mándamela. Y le mandé. Mira, me dice, tú viste una luz que pensaste que era un tráiler, era una luz azul, pero en realidad era un ángel del Señor. Y ese ángel del Señor se sentó en el asiento que va vacío. Te das cuenta, todo el autobús va lleno, me dijo, pero ese asiento está vacío y se va a ir vacío hasta que tú llegues a Mexicali. Y cuando tú te bajes, alguien va a subir y se va a sentar ahí, porque Dios envió a su ángel para que te cuide. Gloria al Señor. Visiones. Así, de esa manera, hermanos, se manifiesta Dios en este aspecto del tener visiones. Y Dios nos puede dar esas visiones con el propósito de revelarnos algo, de revelar qué es lo que está sucediendo sobre nuestras vidas o sobre la vida de otra persona. Ahora, a través de la voz audible, repita conmigo, de la voz audible. Hermano, Dios habla a través de voz audible. No todo el tiempo, pero Dios habla a través de voz audible. A veces yo empecé escuchando mi nombre. Me hablaban por mi nombre. En cierto momento me despierta una voz, me dice, Francisco, me dice, levántate, quiero hablar contigo. ¿Así? Quiero hablar contigo. Y me levanté y eran las 4 de la mañana, y el Señor empezó a hablar conmigo con respecto a una actividad que íbamos a tener. Me dijo a quién íbamos a invitar, qué temas se iban a tomar. O sea, todo como si Él me estuviera dictando el programa del evento. Y después le dije, Señor, estoy cansado, me voy a dormir. Duérmete, me dijo. Y a las 8 de la mañana escucho la voz, escucho el teléfono, y era un pastor hablándome. Y me dijo, Francisco, estoy con mi esposa a un lado, ella está con mi esposa. Me dijo, y yo la desperté y le dije, tengo que hablar contigo. Mira, Francisco corre peligro. El Señor me dijo que corría peligro. Hoy a las 4 de la mañana el Señor me despertó y corría peligro. Y como no me dijo mi esposa que no creía, le dije, cuando termine de orar a las 8 de la mañana, vamos a hablar con él y le vamos a preguntar si a las 4 fue despertado por Dios. Y efectivamente a las 4 fui despertado por Dios para hablar, pero no sabía yo que corría peligro en el aspecto de cuestiones de brujería, de satanismo. Pero Dios lo levantó a ese hombre para orar por mí 4
4 horas, alabado sea el Señor, y Dios nos librara de la muerte mientras Él nos estaba dando dirección acerca de un tema. O sea, como la esposa no le creía, para cuando me levante de orar, vamos a hablar los dos con él, y para que se dé cuenta, te des cuenta tú que él desde las 4 hasta las 8 ha estado orando y buscando la presencia de Dios. Hermano, Dios nos puede hablar a través de voz audible. En cierto momento iba por la carretera y llegué a un crucero y me dijo el Señor: cuando el semáforo se ponga en verde, me lo dijo audiblemente porque estaba escuchando alabanzas. Escucha, algo sucedió. Estaba escuchando un grupo y el grupo se detuvo, se apagó, y empezó a hablarme un hombre en el estéreo. Y me dice ese hombre: cuando se ponga el semáforo en rojo, en verde, deja que el camión se vaya delante de ti y tú vete detrás de él. Sí, me dijo. Me vuelve a decir: cuando el semáforo se ponga en verde, ve tú delante. Ve que el camión se vaya adelante y después te vas tú. Si yo me voy antes de que el autobús, me habría matado. Me habría matado porque él violentamente hace la vuelta, me iba a matar. Pero Dios audiblemente me protegió de la muerte. Hermano, Dios nos habla porque nos cuida, porque nos protege, porque nos libra de todo mal. Alabado sea el Señor. Dios nos habla por medio de ángeles. Repita conmigo: por medio de ángeles. Ahora sí me voy a bajar. Dios nos habla por medio de ángeles. Y aquí sí se necesita, hermanos, discernimiento. En la palabra de Dios encontramos mucha actividad angelical. Hebreos define a los ángeles como espíritus ministradores que actúan de parte de Dios a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Y nuestra correcta posición con respecto a los ángeles es verlos como servidores solamente, no adorarlos, ¿no? Entonces Dios nos habla por medio de ángeles. Y en la palabra de Dios vemos actividad angelical en el Antiguo. En el Nuevo Testamento lo vemos también, dando la bienvenida al Salvador, ¿no? Cuando Él nace. Entonces, hermanos, en algún momento Dios va a poder. Aquí se puede discernir, pero habrá veces que Dios te va a abrir los ojos para ver un ángel del Señor. Miren, en cierto momento yo iba hacia esa dirección en muy noche, a las 12 de la noche, y era una carretera, una avenida muy peligrosa. Y recuerdo haberle dicho: Señor, dame un raite, dame un aventón. Le dije: falta mucho para llegar a la casa. Fue todo lo que le dije. Y vive Dios, que no era una camioneta que viniera en el mismo sentido que yo viajaba, no. Una camioneta se dio vuelta en el camellón en sentido contrario, se da la vuelta, abre la puerta y me dice: súbete. Fue todo lo que me dijo. Pero estaba en sentido contrario, se da la vuelta, me dice: súbete. Aquí yo pude entender que era un ángel del Señor. Quien viajó conmigo en ese autobús era un ángel del Señor. A veces no los vemos, pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. Ya terminé, hermanos. Solamente tú tienes que discernir la fuente de esa voz que tú recibas o que alguien más te dé, porque hay 3 fuentes. La primera es Dios. Cada voz tiene su carácter. De hecho, cuando usted escucha hablar a una persona, luego dice: ay, esta persona está enojada, ¿sí o no? Por el timbre de la voz, ¿sí o no? Pero también tú puedes escuchar a alguien y esa persona es de un carácter afable, cariñoso, bondadoso. Así es la voz, tiene su carácter. La voz de Dios nunca te va a decir: te voy a destruir. Nunca te va a condenar, nunca te va a hablar para dividirte, nunca te va a hablar para lastimar. Siempre te va a hablar para perdón, siempre te va a hablar para restauración, siempre te va a hablar para darte una nueva oportunidad. Vuelve a mí. No sé si está la hermana que está aquí, no sé si está aquí la hermana de ayer, la del elote o la de la mazorca. No sé si vino el día de hoy, la que ministré ayer aquí. ¿No ha venido hoy? Venga, por favor. ¿Sí vino? ¿Está aquí? Venga, por favor. La que ministramos ayer, venga, por favor. La que ministramos ayer, no sé si vino el día de hoy. Tráiganla, córranla, por favor. Córranle por ella.
No córranla, bueno, corran por ella. La voz de Dios reúne, la voz de Dios nos acerca. La voz de Satanás destruye, enferma, condena, derrota, lastima, divide. Y la voz del hombre actúa de acuerdo a si sus egos están inflados o están por los suelos. ¿Sí? Ahora, hermano, con esto, ¿qué barrera apaga la voz de Dios? Porque Dios te va a usar. Dile que está a tu lado, Dios te va a usar. Sube el tecladista, ya está. Dile que está a tu lado, Dios te va a hablar y Dios te va a usar. No quieras iniciar como un profeta de los que ya están renombrados, ¿no? Soy consciente que yo un día era bebé en el sentido espiritual. De hecho, todavía ministro con mi padre espiritual, tiene 76 años. Y cuando ministramos juntos, yo prefiero que él ministre y yo a un ladito. Hermano, le dijo, usted ministre y yo le ayudo. ¿Por qué? Porque no estamos en competencia. Él es un profeta de Dios, él es un hombre de Dios y hay que honrar a un hombre de Dios. Pero uno tiene que ser consciente que somos seres humanos. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Hermana, venga. ¿Se acuerda que el día de ayer pasó al frente? Pero era por motivo de enfermedad. Era por motivo de enfermedad, no era por motivo, no era por otro motivo. Primero era motivo de enfermedad. Hay una hermana, el día de ayer no sé si no se dieron cuenta, pues estaba ministrando el hermano Legaspi, pero cuando el Señor me comunica a veces a quién le va a dar un don, me permite ver un ángel detrás de esa persona. Y ayer vi al ángel del Señor en aquella dirección y me dijo, levántate y ve, tráela, porque yo tengo un mensaje para dar a través de ella. Y empezó a hablar en lenguas y pude entender las lenguas. Y dentro de esas lenguas me dijo, vas a pasar para orar por la columna, por los brazos. Y sobre quien veas descender una mazorca media buena y media muerta, vas a orar por ella, la vas a ministrar. En el sentido espiritual, ahora sí lo voy a decir abiertamente, Satanás, lo que te dije ayer, Satanás quiso destruir tu vida. El secar la mazorca es un espíritu de muerte que ha traído una pérdida muy fuerte. Pero esa mazorca representa tu vida. Satanás, los golpes que ha traído sobre tu vida, ha tratado de secarte espiritualmente. Por eso ya estaba a la mitad seca. Pero la voluntad de Dios, fíjate que Dios es tan hermoso, Dios es tan tremendo, que a veces por diversas circunstancias nos enojamos, nos lastimamos, nos alejamos, pero la voluntad de Dios es restaurar, porque Él es resurrección y vida. ¿Cierto o no es cierto? Amén, amén. Hace una semana le decía, Señor, ya no aguanto más. Una semana me dijo el Señor, le vas a decir, una semana, ya no soporto más, ya no aguanto más, ten misericordia de mí, porque el dolor es muy grande. Veía mucho dolor en tu corazón. Amén. ¿Hemos platicado usted y yo? No. No hemos platicado en ningún momento. Pero este es es un don de ciencia, pues. Es un don de ciencia, pero ahora el Señor te dice, hija, tómate de la mano de Dios. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. ¿Sí? ¿Hay familia de ella aquí? Venga por favor para orar. ¿Hay familia aquí? Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y tengo que decirles que el enemigo cobra ventaja cuando alguien piensa que la culpa la tiene el hombre. Y no, la culpa la tiene el enemigo, y a aquel hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, declaramos vida en el nombre de Jesús. Vida en el nombre de Jesús. Vida en el nombre de Jesús sobre tu hija y sobre su familia, en el nombre de Jesús.
Señor, lo que el enemigo ha querido robar o ha robado y ha tratado de matar y de destruir, Señor, tu Santo Espíritu, Padre mío, lo supla con tu presencia. Llénala ahora, en el nombre de Jesús. Miren, es normal que un niño cuando vaya empezando a caminar se dé sus golpecitos, se dé sus rasponcitos. En el sentido del ministerio es igual, hermanos. En el sentido del ministerio tenemos que entender que Pablo dijo: en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, qué tremendo que aunque el don es sobrenatural, Dios confía lo sobrenatural a vasos de barro. Por eso, al hablar de las dimensiones de lo profético, es como una rampa, que cuanto más bajo es más palabra de hombre y haya algo de Dios, sí, pero a medida que se va ascendiendo del espíritu de profecía al don profético, al ministerio profético, al profeta de oficio, a la palabra de Dios, estamos viendo que se está avanzando al 100%, pero el único que tiene el 100% de pureza es la palabra de Dios. Pero de ahí en adelante, aún un profeta de oficio como Samuel estuvo a punto de derramar el cuerno del aceite y le dijo: detente, no mires a su parecer, porque Dios mira porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Segundo, o sea, tú inicia como Dios te dé el sentir, como Dios te dé la manera de ministrar. Porque hay diversas maneras de ministrar, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes operaciones. El profeta Legazpi tiene su forma de profetizar, y yo no digo que soy profeta, pero a veces esa es mi forma de profetizar, porque hay un padre espiritual que me está mentoreando, hay un padre espiritual que me está formando, y si a mí me ven ministrar de esa manera, imagínate cómo lo ven ministrar a él. Vio un demonio y se estaban riendo del hermano porque lo veía en forma de león. Y le dijo: está arriba de aquel árbol, le dijo, y para que vean que es Dios el que me está mostrando ese demonio que está arriba de ese árbol, en el nombre de Jesucristo. Y el árbol se partió en dos. Segundo, lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, porque la palabra te va a dar elementos para profetizar. Cuando venga una palabra, el Señor va a meter su mano y va a sacar porción de la Escritura para exhortar, consolar y edificar. Amén. Tercero, todo lo que haga va a estar enmarcado por la palabra de Dios. La profecía tiene que ser juzgada, amén, conforme a la Escritura. Y la Biblia no me manda a juzgar al profeta, juzga la profecía. El árbol por sus frutos se conocerá. Lo entendemos. Y por último, atrévete a escuchar la voz de Dios. Yo quiero invitar primeramente, si me da permiso, hermano, pasen las damas que quieran oír la voz de Dios. Pasen las damas que quieran oír la voz de Dios. Y después van a pasar los varones. Las damas que quieran oír la palabra de Dios.